con la venia diputada presidenta y de la mesa directiva de esta 61ª legislatura. La 61ª legislatura, mediante la aprobación del acuerdo correspondiente, encomendó a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos desarrollar el proceso correspondiente de conformidad con lo establecido en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para elegir o reelegir 2 consejeras, consejeros, ciudadanas, ciudadanos y elegir un consejera o consejero de extracción indígena de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizando una consulta pública con la sociedad civil, organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de los derechos humanos. Acatando la encomienda de la legislatura y en observancia del acuerdo por el que se determinó el proceso y la convocatoria publicado el 11 de febrero del año en curso en la Gaceta del Gobierno, nos permitimos, con sustento en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13A, fracción 13, inciso C, 70, 73, 78, 79 y 80 del reglamento de este Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y para efecto de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presentar el siguiente dictamen. Antecedentes. La maestra en Derecho Mirna García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en fecha 4 de noviembre del año 2021, hizo llegar a la Junta de Coordinación Política escrito por el que se informa que los nombramientos de los 3 consejeros integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se encuentran próximos a concluir, toda vez que fueron nombrados para el periodo correspondiente del 21 de enero 2019 al 22 de enero del 2022. Dichos consejeros son: consejera ciudadana, licenciada en Derecho Leticia Bravo Sánchez, elegida mediante decreto número 23 de la 60 legislatura del Estado de México. Consejera ciudadana de extracción indígena, maestra Carolina Santos Segundo, reelegida mediante decreto número 24 de la 60ª legislatura del Estado de México. Consejera ciudadana licenciada Verónica Gómez Herón, elegida mediante decreto 25 de la 60ª legislatura del Estado de México. 2. La 61ª legislatura, en sesión celebrada el 10 de febrero del 2022 y por unanimidad de votos, aprobó el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para elegir o reelegir 2 consejeras, consejeros, ciudadanas, ciudadanos y elegir un consejera, consejero de extracción indígena de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, mismo que fue publicado el 11 de febrero del citado año en el periódico oficial Gaceta del Gobierno y en 2 periódicos estatales de mayor circulación. 3. Considerando la trascendencia de la materia, pues tiene que ver con la promoción, cuidado, protección y fortalecimiento de los derechos humanos, acordó convocar a una consulta pública a la sociedad civil, organismos públicos y privados que tuvieran por objeto la protección y defensa de los derechos humanos, y encomendó en lo conducente a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos atender el proceso acordado. 4. En este sentido, el proceso para elegir o reelegir 2 consejeras, consejeros, ciudadanos y elegir un consejero, consejera de extracción indígena de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se realizó en los siguientes términos. Las y los aspirantes debieron cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y oportuna ante la Junta de Coordinación Política de la 61ª legislatura los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y que a saber son: gozar de reconocido prestigio y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como contar con experiencia en derechos humanos.
Al someterse a lo dispuesto en el proceso, las personas aspirantes autorizaron la difusión de su solicitud y documentos adjuntos en versión pública. Ante la falta de algún documento referido o su presentación se diera fuera de tiempo y o forma distinta al proceso, se tendría por no presentada la solicitud. En el caso de que las dos consejeras ciudadanas, cuyo periodo concluye el 21 de enero del 2022, decidieran participar en el proceso en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, en ejercicio de su derecho a ser consideradas para un segundo periodo, podían registrarse formalmente en los plazos y términos establecidos en el presente proceso y comparecer en igualdad de condiciones que las demás candidatas y candidatos. Las y los aspirantes deberían hacer llegar la documentación correspondiente los días 14, 15, 16 y 17 de febrero en horario de 10 a 17 horas en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política, recinto del Poder Legislativo, ubicado en Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, Toluca del Lerdo, Estado de México, código postal 50,000. Las y los aspirantes serían convocados a entrevista por integrantes de la Junta de Coordinación Política para que se presentaran e hicieran una exposición de su plan o programa de trabajo y en su caso dieron respuesta a preguntas que se les podrían formular. Es oportuno precisar que deberían presentar carta firmada por la persona aspirante en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, currículum vitae, en el que se señale su experiencia laboral, formación académica, especialización en derechos humanos, experiencia profesional en el ámbito de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, y en su caso publicaciones en materias relacionadas con los derechos humanos, propuesta de programa de trabajo y una descripción de las razones que justifican su idoneidad con una extensión máxima de 10 cuartillas, con letra tipo Arial, tamaño número 12 e interlineado 1.5, copia certificada de los documentos con los que acredite su nacionalidad, ciudadanía y edad, así como de títulos o grados académicos y escrito de consentimiento para el tratamiento de datos personales. Asimismo, el aviso de privacidad relativo al tratamiento de los datos personales descritos en la presente convocatoria. Ambos documentos deberían descargarse en la página https://legislativoedomex.gov.mx/avisos de privacidad y deberán ser entregados debidamente firmados por la o el aspirante. Los documentos entregados por la o los aspirantes, así como los datos personales que contienen, serían tratados de conformidad con lo establecido en el aviso de privacidad del procedimiento, el cual estaría disponible para su consulta en la página de internet de la legislatura a través del enlace https://legislativoedomex.gov.mx/avisos de privacidad. Asimismo, no procedería la cancelación de los datos personales ni serán devueltos los documentos que los contienen y que fueron entregados con motivo de la presente convocatoria, salvo que hubieran transcurrido los plazos establecidos en los instrumentos archivísticos de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y municipios. Las personas comparecientes que por alguna razón no se presentaran a su entrevista no serían consideradas en el proceso para elegir o reelegir dos consejeros, ciudadanas, ciudadanos, y elegir un consejero de extracción indígena a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La Junta de Coordinación Política dispuso que las entrevistas fueran presenciales y se notificó a las personas aspirantes. Con base en la evaluación documental de idoneidad, las entrevistas, la propuesta del programa de trabajo, la experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales, la Junta de Coordinación Política analizaría las propuestas y las remitieron
a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos para integrar el dictamen correspondiente y formular la propuesta de ternas para los cargos, sometiéndolos a la consideración de la legislatura. 5. Con sujeción al proceso referido se registraron 8 aspirantes: Óscar Sánchez Esperanza, Erika de la Cruz Mariano, Rubén Flores Flores, Verónica Gómez Herón, Leticia Bravo Sánchez, David Alejandro Parada Sánchez, Roberto Gabriel Ruiz Ruiz y Víctor Veloz Espejel. Todos asistieron a la entrevista, total 8. En atención a la documentación presentada, las y los aspirantes acreditaron el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 7. La Junta de Coordinación Política, en términos del proceso aplicable, verificó que todos cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y el 21 de febrero del 2022, a partir de las 10 horas, en las oficinas de ese órgano en la legislatura. Realizó las 8 entrevistas, conoció el programa de trabajo de cada aspirante, datos curriculares, experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales. 8. Durante las entrevistas, las y los aspirantes tuvieron oportunidad y tiempo necesario para expresar lo que estimaron conveniente y oportuno, y en su caso dieron respuestas a las preguntas que les hicieron quienes integran la Junta de Coordinación Política. 9. Como lo determina el proceso con base en la evaluación documental de idoneidad, las entrevistas, la propuesta del programa de trabajo, la experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales, la Junta de Coordinación Política realizó el análisis conducente y remitió a esta comisión legislativa las propuestas correspondientes, precisando que han sido integradas las ternas y que en el último supuesto son 2 aspirantes los que participan, correspondiendo este último supuesto a la elección de uno consejera ciudadano de extracción indígena. En consecuencia, nos permitimos someter a la 61ª legislatura para su resolución las propuestas siguientes. Primera terna: elección de consejera o consejero ciudadano: Óscar Sánchez Esperanza, Verónica Gómez Herón, Leticia Bravo Sánchez. Segunda, elección de consejera o consejero ciudadana ciudadano: David Alejandro Parada Sánchez, Roberto Gabriel Ruiz y Ruiz, Víctor Veloz Espejel. Tercera, elección de consejera o consejero ciudadana ciudadano de extracción indígena: Erika de la Cruz Mariano, Rubén Flores Flores. De la revisión de la documentación y tomando como base nuestra encomienda el proceso desarrollado, apreciamos que cumplen con los requisitos legales y que cuentan con conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos, así con el perfil para desempeñar el cargo. Resolutivos. Primero, se proponen las ternas a la 61ª legislatura para que elija o reelija 2 consejeras, consejeros ciudadanas, ciudadanos, y elija un consejero de extracción indígena de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con fundamento en lo presupuestado en los artículos 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, 39, 41 y 43 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, conforme al tenor siguiente. Primera, elección de consejera o consejero ciudadana o ciudadano: Óscar Sánchez Esperanza, Verónica Gómez Herón, Leticia Bravo Sánchez. Segunda, elección de consejera o consejero ciudadana ciudadano: David Alejandro Parada Sánchez, Roberto Gabriel Ruiz y Ruiz, Víctor Veloz Espejel. Tercera, elección de consejera o consejero ciudadana o ciudadano de extracción indígena: Erika de la Cruz Mariano, Rubén Flores Flores. Segundo, se anexa el proyecto correspondiente, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México,
a los 23 días del mes de febrero del año 2022. Este es el dictamen firmado por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, presidenta diputada Juana Bonilla Jaime, secretaria diputada Jessica Janet Rojas Hernández, prosecretario diputado Omar Ortega Álvarez, miembros diputada Luz María Hernández Bermúdez, diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, diputado Dionisio Jorge García Sánchez, diputada Carla Gabriel Esperanza Aguilar Talavera, diputada Cristina Sánchez Coronel, diputada Marta Amalia Moya Bastón, diputado Francisco Javier Santos Arriola, diputado Sergio García Sosa, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, diputada Mónica Miriam Granillo Velasco. Agradeciendo a toda la Comisión de Derechos Humanos que el día de ayer estuvimos en sesión virtual, fue el dictamen. Es cuanto, presidenta y mesa directiva. Gracias.